Adelante de buena voluntad. Déjame poner que sí. Aquí está. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un placer siempre que me invitan a compartir porque, perdón, hablar de determinado tema siempre me obliga a recordar muchas cosas, siempre me obliga a recordar mi propio origen, ¿no? Me da mucho gusto además que sea un grupo solo de mujeres, me siento sumamente cómoda, no por otra cosa, adoro a los hombres y sé que son la otra parte de la humanidad, ¿no? Pero siempre es más cómodo. Además, déjenme contarles que yo inicié en un grupo de mujeres, el primer grupo que se formó en México y fue exclusivamente de mujeres. Y creo que ni me presenté, pero entonces me presento. Mi nombre es Marisela y pertenezco a la fraternidad de los grupos de codependientes. Y esto que les comento, pues ya tiene un buen rato, ¿no? Ya tiene algunas 24 horas. Cuando me dijeron de este tema, me pareció súper interesante, me pareció de mucha responsabilidad porque son dos cosas que como mujeres, como género, es importante lograr, la autonomía y el empoderamiento, ¿verdad? Y sin querer ahondar en otras cosas, yo sí creo lo que se dice, o sea, ahorita es como para que las mujeres destaquemos en muchas cosas, entonces me parece importante los temas. Cuando yo llegué al grupo, yo llegué por una relación destructiva donde había un sufrimiento terrible, por lo menos de mi parte, y bueno, creo que también, digo ya ahorita a la distancia, veo que también de parte de él. Por supuesto que yo, si me hubieran dicho en ese tiempo estas palabras de autonomía y empoderamiento, pues ni hubiera hecho caso, ni les hubiera tomado sentido, hubiera pensado que era cosa de feministas y que pues las feministas, como las veía yo en aquel tiempo, pues eran algo así como que demasiado rebeldes y sin sentido. Hoy desde luego tengo otra opinión, ¿verdad? Entonces, en esa relación yo no tenía poder sobre mí misma. Por lo tanto, y desde luego yo no estaba empoderada. Él decidía qué hacíamos, a quién le hablaba yo, a quién comía, o sea, qué comíamos, qué leíamos, porque algo que sí le reconozco y algo bueno de esa relación es que me puso a leer como nunca en la vida. Creo que ni cuando fui a la escuela leí tanto, ¿sí? Novelas, libros y muy interesantes, por cierto. Entonces, él decidía qué leía, él decidía cómo me vestía, porque yo tenía desde luego supuestamente una forma de vestir, pero a él no le parecía. Entonces, poco a poco me fue ayudando a saber vestirme, porque me decía, tú no sabes vestirte. Y yo, ay, órale, ¿no? Resulta que a los 27 años que yo lo conocí, no me sabía vestir. Y desde luego su forma de guiarme, pues era pantalones guangos, blusas guangas, tenis, pants y demás, ¿no? Pero antes no existían los pants así tan bonitos y pegaditos como ahora, sino eran, ¿no? Otra cosa. Les estoy hablando de hace, pues como 20 y algo, 30 años. Entonces, así, sin el menor poder sobre mí misma, sin poder decidir, porque si yo decía, oye, vamos a ver tal película y a él no le gustaba, ponía jeta. No era capaz de decir que no, simplemente ponía una jeta de a kilómetro y yo ya estaba sufriendo, ¿sí? No era, si yo le decía, oye, vamos a una fiesta de alguna amiga, lo que sea, pues medio íbamos y buscaba cualquier pretexto para pelearse conmigo. Y así, y desde luego autónoma, jamás, fíjense que en ese tiempo yo ya trabajaba, yo entré a trabajar desde muy chiquita, empecé a trabajar a los 16 años, pero formalmente inicié a los 18. Entonces yo ya trabajaba, sí tenía mi dinero, por supuesto, ¿no? Y yo decía que era independiente, no autónoma, pero sí independiente. Y no era cierto, porque igual que él, en mi casa me controlaban el dinero, ¿no?
no era autónoma, vivía con mis papás, no podía salir. A los 27 años, algo que ahorita yo creo que cualquier chavo jamás haría, yo pedía permiso para poder salir con mi novio. Imagínense nada más, ¿no? 27, 28 más o menos. Entonces, bueno, cuando empecé a pensar en este tema, dije, pues no, o sea, yo en aquellos tiempos no tenía nada de eso, ni tenía idea de lo que era. Lo único que quería, no sé si conozcan alguna mujer así, yo creo que no, pero de todas maneras se los comento, solo quería que un hombre me hiciera feliz, se casara conmigo, me apapachara, me consintiera, tal vez como un padre que nunca tuve, y si era posible, pues que me mantuviera, ¿verdad? Eso hubiera estado súper genial. Pero resulta que, pues, eso no pudo hacerse. ¿Por qué? Porque yo no sabía relacionarme. Yo no estaba empoderada de mí misma. Yo no sabía quién era, ni cuánto valía o no valía, o los errores que yo había cometido los consideraba grandes faltas o pecados, ¿no? Más que él además se encargaba de decirme, pues que era yo lo peor, ¿verdad? Que nadie me iba a querer en este planeta más que él, porque yo era sumamente defectuosa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues así, ¿no? Entonces, no, literalmente no existía. No estaba empoderada, no era autónoma, no sabía quién era, no sabía qué valía. Yo le creía lo que él me decía. Me ha impresionado mucho porque he escuchado a mujeres, sobre todo una mujer que decía, el marido le decía negra, pero ella era un poco más clara que yo y yo le decía, ¿por qué te dice así? O sea, pues ha de ser algún, ¿no? Simbolismo específico. Y me dijo, no es que yo soy morena. Y yo dije, no, pues hoy no traigo lentes o ya me patina el coco, pero ella estaba convencida, porque así, cuando uno no tiene poder sobre sí mismo, pues cree lo que los demás dicen de uno mismo. Entonces vamos en esta ocasión a desarrollar el tema de autonomía y empoderamiento y con la mejor intención de que podamos hacer eso, empoderarnos, reconocernos, validarnos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es empezar también a compartir una presentación que tengo, que es esta. Déjenme ver, porque aquí no, como que no. Ah, ya, acá está. Y bueno, pues ahorita, rápidamente. Denme un segundito. Aquí está. Mm, 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 mm. Ok, espero que se esté viendo, sí, ¿verdad? Bien. Entonces, el tema es autonomía. Bueno, ahí me equivoqué, dice autonomía, no me hagan mucho caso. Entonces, a mí me gusta empezar siempre por los conceptos, ¿sí? Y autonomía, a la hora de buscar el significado, tiene varios significados o tiene varios elementos. Primero, como dice ahí, la autonomía es un concepto de la filosofía y de la psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo o a una misma sin influencia de presiones externas o internas. Es decir, yo decido sobre mi vida, mi cuerpo, mi sentir. La autonomía se opone a la heteronomía, que significa vivir bajo normas impuestas o vivir, perdón, no sé por qué se salió, ya, o vivir bajo reglas muy rígidas. La autonomía de las mujeres, como dice ahí, es el resultado de contar con la capacidad para tomar libremente decisiones que afectan sus vidas y sus condiciones de igualdad.
También autonomía, bueno, también lo que quiero comentarles es que la autonomía se aprende de un ejemplo. Desde luego se aprende de lo que vimos en nuestra madre, en nuestro padre, en nuestra sociedad, en el grupo familiar extendido, en la escuela, en todos esos lados donde el niño o la niña, ¿sí? Va a recibir la información de cómo es la digo, la sociedad, de cómo debe comportarse, etcétera, ¿sí? La persona autónoma es quien controla su vida, determina sus propias metas y actúa de manera racional y efectiva para lograrlas. Ajá. Si se fijan entonces, la autonomía no habla de ver a quién le endilgamos nuestra felicidad como yo lo hacía en aquel tiempo. La autonomía no habla de que haya sometimiento, de que uno se doblegue ante el sometimiento, ¿sí? De manera psicológica, la autonomía fortalece la autoestima. ¿Por qué? Porque la gente se sabe capaz de resolver sus problemas, ¿sí? Yo sé que las codependientes, ¿sí? Si se dan cuenta, más bien, si descubren un día la capacidad que tienen para hacerse cargo de sí mismas, yo creo que muchos terapeutas y muchos grupos se quedarían con pocas personas, ¿sí? Porque yo he visto a lo largo de la práctica mía y además en los grupos y conmigo misma, que hacemos cosas que podemos llegar a esa autonomía, pero que no nos los digan porque nos asustamos, ¿sí? Cuando yo he platicado con alguna mujer y le he dicho, oye, ¿por qué no te vas a vivir sola? Se asusta así de, no es que no voy a poder. ¿Y por qué no vas a poder? No es que no tengo dinero, es que no puedo, es que me da miedo, es que, ajá, y trabajas, has hecho otras cosas, te has quedado sola en tu casa, tus papás se van, ¿no? Hablo de una chica que sus papás tienen una casa en Michoacán, no me acuerdo qué estado, ya se la pasa sola la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo. Entonces, no reconocemos esas capacidades, ¿no? La autonomía permite a las personas enfrentar desafíos con una actitud positiva, con una actitud de saber que sí podemos, ¿sí? Desarrollando esto que se llama resiliencia, que es el sobrevivir a situaciones adversas, ¿sí? De las que muchos seres humanos no sobrevivirían. ¿Sí? Y por lo tanto se tiene una mayor satisfacción en la vida. La autonomía de los miembros de la pareja, cuando se habla de esta relación, se refiere a una que es una necesidad básica que debe alcanzarse para tener la salud y el bienestar, además del crecimiento como pareja y como persona. Fíjense ustedes que yo creo lo que hace mucho escuché y en un momento determinado me dio mucha risa, que dicen, los codependientes no tienen parejas, toman rehenes, ¿sí? Y no somos capaces, a veces, ¿verdad? De ser autónomas, perdón, y menos darle la autonomía a la otra persona, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Y ahora con los celulares, yo cuando empecé en este asunto de las relaciones destructivas, bueno, cuando inicié en ese asunto, pues no existía gracias a Dios no existía el celular ni las redes sociales, si no imagínense qué locura hubiera tenido yo. Pero así, con las redes sociales y demás, no somos autónomos nosotros y no le damos autonomía a las parejas, ¿sí? Y es esencial. Esta autonomía se refiere a que en la pareja una persona pueda, como si fuera una liga, se pueda estirar, andar por allá, hacer sus cosas
y regresar por la propia inercia de la liga, es decir, por la propia inercia de la relación. Pero no, a veces el miedo al abandono hace que no permitamos ni nuestra autonomía ni la de la pareja. Es decir, si los integrantes de la relación son autónomos, habrá satisfacción en el vínculo. Ahora vamos con lo que significa el empoderamiento. El empoderamiento es bien importante entender que es un proceso. No es algo que ya entendí y entonces mañana ya estoy empoderada. No. Es un proceso en el que vamos entendiendo nuestro cerebro, nuestra cabeza va acondicionándose, amoldándose a estas ideas de si podemos, si lo voy a hacer, he logrado cosas, puedo salir adelante. Se necesita una plasticidad cerebral, ¿sí? Esto del empoderamiento es como cuando a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Y primero tiene un shock, luego tiene una serie de cuestionamientos, luego pasa por un proceso de qué voy a hacer, me voy a morir, luego ve de los medicamentos, habla con los médicos y después de un tiempo se empodera de su propia enfermedad, la conoce, la reconoce, investiga qué puede hacer, qué tratamientos naturales puede tomar, qué es lo mejor, desarrolla confianza, esperanza, fe en que va a salir. Hace suya esa enfermedad. Si tiene la capacidad, abraza la enfermedad, la acepta y empieza a trabajar por ella. Eso es un proceso de neuroplasticidad, ¿sí? De plasticidad cerebral. El cerebro va adaptándose a la realidad y nos cuesta menos trabajo. Bueno, entonces el empoderamiento es un proceso de adquisición del poder, tanto en el ámbito individual como colectivo. Es decir, si como grupo, es decir, como un grupo de autoayuda, todas trabajamos por un mismo objetivo, nos vamos a sentir empoderadas, ¿sí? Por eso dicen, ay, sí, ya te vas a tu grupo y te crees mucho. Claro, sí, las quieres mucho allá, las del grupo. Por supuesto, porque escucharlas, porque estar con ellas, porque compartir, nos hace eso, nos hace sentirnos empoderadas como género, ¿sí? Y más que este grupo es de mujeres. Para la autonomía se requiere forzosamente el empoderamiento. Al igual que la autonomía, el empoderamiento lleva a una responsabilidad. Las partes más importantes tanto de la autonomía como el empoderamiento es que nos vamos a tener que hacer responsables de todo lo que corresponde a nosotros, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Habrá quienes nos puedan ayudar en el proceso de empoderamiento, pero nunca lo harán o lo vivirán por nosotros. Como decíamos, colectivamente la gente siente que tiene poder cuando se organiza y se une en la obtención de un objetivo común. Vamos al grupo, vamos a hacer los aniversarios, vamos a hacer la semana de unidad o no sé cómo se llame ahora, vamos a o como grupo de colonos o como lo que sea, tenemos y nos empoderamos, ¿sí? De manera individual, el poder interior se refiere a la imagen de sí mismo, a nuestra autoestima, la identidad, la autonomía y la fuerza psicológica, el saber ser, ¿sí? El individuo, mediante el autoanálisis y el poder interior, es capaz de influir en su vida y generar cambios. Es decir, para cuando estamos o empezamos en este proceso de empoderamiento, es cuando reconocemos que tenemos un problema. Híjole, es que yo llegué al grupo porque yo sufría demasiado y yo no entendía qué quería él. Y yo lo único que quería es que me cambiaran y me hicieran perfecta para que él me quisiera, ¿sí? Sin saberlo, yo estaba tomando un poco de poder en el problema y estaba dispuesta a generar cambios. Claro que al principio no me daba cuenta, ¿verdad? Y no lo hacía para mí, sino para él.
Sin embargo, descubrí la maravilla que es cambiar, ¿verdad? Uno mismo. Si hacemos un poco de historia, encontramos sociedades donde se decía que la mujer era un ser impuro, ¿sí? Que no debía de hallarse o de estar al nivel del marido. Es más, en algunas sociedades todavía las mujeres caminan atrás del marido, ¿sí? También se decía, por ejemplo, en África, que las mujeres, bueno, que las mujeres debían vivir encerradas. En China, desde luego, eran menospreciadas. En Judea, el nacimiento de una mujer era maldecido. Se consideraba como un día infausto o un día de luto. Y no tenemos que irnos a latitudes tan lejanas. Aquí también, desafortunadamente, todavía existen grandes rasgos machistas en la sociedad. Y cuando nace una niña, viene una desilusión. A veces no lo dicen, pero existe una desilusión. De chin, es mujer, ¿sí? Hay estudios que dicen que la alegría es mayor en la mayoría de las parejas cuando se enteran que van a tener o que tienen como primogénito a un bebé, a un varón, ¿sí? Desde luego que, bueno, ahora ya hay más apertura y bueno, pues se trata de modificar eso. Sin embargo, pues sí, existe desafortunadamente este desprecio todavía. Si revisamos la historia, a lo largo de la existencia de la humanidad, diferentes civilizaciones tuvieron mujeres poderosas, ¿sí? Por ejemplo, muy buenas científicas, incluso hablemos, por ejemplo, me acuerdo Juana de Arco, ¿no? Que tuvo que disfrazarse de hombre para poder luchar por su país, buenas políticas, inteligentes, grandes científicas y muy participativas en el desarrollo humano. Sin embargo, no fueron reconocidas, ¿sí? Estaba revisando esto, estaba leyendo algo sobre Marie Curie, que siempre se le dieron o se le dio el crédito a su esposo, ¿sí? Y hay algunos autores que mencionan que no es porque él haya sido así de yo me quiero quedar con tus logros o tus descubrimientos, sino porque las comunidades científicas no permitían el trabajo de las mujeres. Porque si hubieran dicho desde el principio que ella descubrió el polonio y el radio, no lo iban a aceptar, ¿sí? O sea, no les iban a aceptar ni siquiera la idea porque venía de una mujer. Muchas mujeres fueron como la misma Sor Juana, Juana de Asbaje, cuando era niña se disfrazaba de hombre para poder entrar y aprender en la escuela, ¿sí? Y luego tuvo que dedicarse a esta cuestión de ser monja para que se le permitiera, ¿no? Leer, cultivarse, etcétera. Dice, históricamente a la mujer se le ha concedido el papel de administradora del hogar, educadora de los niños, complaciente sexual, mamá de la propia pareja, a veces hasta les dicen bebés o les dicen hijo, ¿no? O les dicen pa, ¿no? O sea, imagínense ahí, ¿no? La bronca que hay. Y como persona sometida a las necesidades de los demás, llámese codependiente. Los hijos, el marido y todos están primero. Eso no es poder, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, a pesar de los hombres, las mujeres se desarrollaron, crecieron profesionalmente, económicamente y destacaron. Afortunadamente, gracias a esas mujeres de antes, nosotros tenemos esta capacidad hoy, ¿no? Esta posibilidad de trabajar, muchas de ser independientes, de llegar a ser autónomas y empoderadas. Vamos a recordar algunas mujeres del pasado que no fueron reconocidas y que fueron muy destacadas. Tenemos a esta que se llama Mary Somerville, según creo. Ella era astrónoma, era escocesa. Su trabajo, detallado sobre el sistema solar, influyó para el descubrimiento del planeta Neptuno, pero esto no se mencionó
hasta principios, hasta la segunda década del siglo XX, ¿no es cierto? Del siglo XX, 1950 más o menos, ¿sí? Digo, hasta la mitad del siglo XX, es decir, 1950 aproximadamente. Siempre se le atribuyó a hombres ese descubrimiento. Ada Lovelace es matemática, ella nació en Londres, Inglaterra, ¿sí? No me acuerdo bien y no lo puse, se me pasó. No me acuerdo cuál fue su descubrimiento, pero entiendo que era muy importante. Desde luego lo que comentábamos, Marie Curie, ella era física y química. A veces se dice que era rusa, no hay como una especificidad en cuanto a su nacionalidad y descubrió el polonio y el radio, el polonio en honor a Polonia. Y junto con su esposo, Curie, ¿no? Pedro Curie. Matilde Montoya, ella es mexicana. Para presentar su examen profesional para ser médica, cirujana, tuvo que pedirle permiso y autorización a Porfirio Díaz, que era el presidente de ese tiempo. Si él no le hubiera dado el permiso, ya no hubiera podido presentar su examen profesional y recibirse como médica. Ella abrió el camino a las mujeres al estudio de la medicina en este país. Su historia fue ejemplo de tenacidad en la persecución de sus sueños. Para muchos fue ridículo, así de cómo es posible una mujer en la ciencia que les pasa, ¿no? Según estaba leyendo, muchas personas, hombres y mujeres incluso, no se dejaban ni tocar ni atender por ella, ¿sí? Y para otros el sueño era imposible y para otros pues estaba reprobado. Desafortunadamente, actualmente hay hombres que se sienten amenazados por el crecimiento profesional, económico, emocional, sexual o de cualquier otro tipo. Esto es lo que sucede mucho en el machismo. Repito, no tengo nada en contra de los hombres, de verdad, desde que aprendí a respetarlos y a quererlos y a admirarlos y demás, entiendo su papel, ¿sí? Y entiendo que pobrecitos también andan bien perdidos, ¿sí? Porque primero les dijeron que ellos eran lo máximo. Claro, eso conllevaba la responsabilidad de mantener y demás, de trabajar como locos y mantener a alguien que ni de su familia era, ¿no? Pero después, pues no pudieron y viene la ola y el crecimiento de las mujeres y entonces como que se quedan de China, ¿ahora qué soy, no? Ahora ya no me necesitan. Y la naturaleza de los hombres, pues es que las mujeres los necesitemos. Entonces, bueno, sí se sienten amenazados, sí no saben cómo manejar eso, sí hay machismo. Desafortunadamente hoy está también muy desarrollado el narcisismo. Yo creo que el narcisismo, y no, esto no es cuestión de estudio, simplemente es de la práctica que como terapeuta yo tengo, lo que observo es que muchos que tienen esta problemática o este trastorno fueron niños muy abandonados, ¿sí? Digamos que es el resultado del abandono de muchos padres, porque los que abandonan en la mayoría de las ocasiones de manera física, pues son los hombres, ¿sí? Entonces yo digo, sí, es el resultado de mucho abandono de los papás, desde luego también de las mamás. Y en un momento determinado, el niño o la niña ya no pudo con ese dolor y no entendió qué pasa, hizo un clic en su cabeza y se desarrolló hacia el lado del narcisismo. Su ego se fue inflando de ese lado. Ajá. Entonces, bueno, normalmente el machismo, además de ser imitado y fomentado por los hombres, es decir, por un hombre o los hombres en general, desafortunadamente también es fomentado por las mujeres, ¿sí? Que enaltecen la figura masculina. Yo espero que en este grupo, ¿verdad? Ya hayamos aprendido esa maravilla que es vivir de manera equilibrada, entender, como decía, las capacidades y cualidades de ellos, pero también reconocerlas de nosotras porque enaltecer la figura masculina, pues hace que los hijos aprendan eso. Y los hijos, cuando ven la debilidad de la madre, se van a alinear con el agresor. Por eso hay uno o varios hijos que a pesar de que el papá sea lo que sea, lo quieren, lo cuidan, lo protegen, porque están alineados. Dicen, no, este es el fuerte,
¿no? Entonces, pues yo mejor me parezco a él. Ahora sí, casi, casi me junto con él para que no me pase nada. Porque, y además, por otro lado, se enojan demasiado con la mamá que no se puede defender o que no se quiere defender, ¿sí? El machismo, desde luego, impide que las relaciones sean equilibradas. De hecho, impide la intimidad emocional. Un hombre no es capaz, debido al machismo, de poder abrirse y decir, te quiero, te necesito, me gustas, estoy totalmente vulnerable ante ti. Toda esa parte de sensibilidad no se las permite el machismo. También les hace creer que solo a través del sometimiento una mujer o su pareja, sea el caso que sea, se va a quedar con ellos, ¿sí? También los hace sufrir mucho porque tienen que adquirir el papel de malos. Ujú. Claro que a veces también les gusta o de alguna manera lo disfrutan. Ahora, ¿de dónde viene todo este asunto? ¿Por qué no somos autónomas o no? ¿Por qué yo no fui autónoma y no estaba empoderada cuando conocí a aquella pareja? ¿Y por qué me costó como tres parejas más? Sí, yo creo que tres parejas más para ser así. En la relación de pareja, ser autónoma y sentirme empoderada en esa misma relación. Porque si bien es cierto, ya no tuve, gracias a Dios y gracias a los grupos, una relación igual de violenta, donde hubiera incluso golpes, donde el control era brutal, donde la descalificación era terrible, donde yo hoy sé que no lo quería, que era profundamente hipócrita porque yo le decía que lo quería y no era cierto, yo lo necesitaba para fugarme de una realidad y yo le tenía miedo, ni siquiera respeto, yo le tenía miedo. Entonces, decía, bueno, el empoderamiento son aprendidos, desarrollados del sistema familiar e imitados por niños y niñas, ¿sí? ¿De dónde los abuelos o las abuelas? De la idea que se tenía de esto, de ser independiente, de ser autónomo. Por ejemplo, si antes, no sé si ustedes lo vivieron, pero antes si una mujer se iba a vivir sola, pues casi que casi iba a poner pues un burdel o algo así, ¿no? Se iba a ver mal. Fíjense que a mí todavía me tocó un poco la época donde las mujeres no iban solas a comer. Yo me acuerdo cuando lo empecé a hacer, pues sí me veían los meseros así de, ¿qué onda? O sea, ¿esta qué le pasa, no? O sea, y me preguntaban, ¿dos personas? No, nada más yo. Y se iban y no sé qué, y otra vez venían, ¿dos personas? No, solo soy yo, ¿sí? Que les costaba trabajo. Pero bueno, muchas veces eso no fue ejemplo, o sea, no vimos ejemplo de autonomía ni empoderamiento, sobre todo cuando los géneros, simplemente lo digo como ejemplo exactamente, cuando la madre estaba sometida al machismo de un padre, ya sea alcohólico, violento, infiel, descalificador, ausente emocional, del cual ella era dependiente. Ahora que estudié, bueno, hace un tiempecito la cuestión de las adicciones, los maestros decían que el tener una relación destructiva era lo mismo, y digo, ya lo sabía en los grupos, lo mismo que tener una adicción a una sustancia. Pero sí, yo ya lo sabía, pero entendí por qué. Porque el cerebro, cuando todo está bien entre la pareja, entre comillas, se llena la corteza prefrontal de dopamina. Y entonces andamos contentas, enamoradas, felices. Viene la bronca que porque voló la mosca, el señor se puso como loquito, montó en cólera y estalló. Y entonces sube la adrenalina desde las glándulas suprarrenales que tenemos arriba, justamente de los riñones. ¿Sí? Y luego viene el sufrimiento de qué hice, la explicación, el tratar de convencerlo, no te enojes, el tratar de calmar a esa
bestia, ¿eh? Y no dicho de una manera peyorativa, sino porque cuando nos enojamos, y más cuando un hombre iracundo se enoja, pues nomás no entiende, ¿no? Ni va a bajarle a su histeria. Entonces, así, ajá, es una constante de subidas y bajadas de nuestras hormonas cerebrales. Dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfinas, y un montonal de sustancias que forman la bioquímica cerebral. Entonces, con estas broncas, ningún niño aprende a ser independiente y seguro. La cultura además nos enseña o nos ha enseñado que había que ser obedientes. Las mujeres teníamos que ser obedientes y calladitas, sentarnos con las piernas cerradas, no estar hablando. Hace muchos años, hablemos de las décadas iniciales en el siglo XX, las mujeres no hablaban de política, las mujeres no tenían derecho a opinar. De hecho, las mujeres no votaban. Fue hasta 1954 donde las mujeres pudieron eh, emitir su voto. En la Grecia antigua, que fueron los griegos los que no descubrieron, pero sí hablaron de la democracia, es decir, del gobierno del pueblo, demos pueblo, kratos, gobierno, del gobierno del pueblo, este, todos tenían derechos, menos las mujeres, los discapacitados y los homosexuales, me parece. Hay algún otro, pero se me olvidó. Pero principalmente en una democracia, ¿no? O los creadores de este término y de esta forma de gobierno y de vida, no incluían a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál democracia? Era como una democracia unilateral. Hablemos, por ejemplo, que en la Edad Media a las curanderas las acusaron de brujería, justo para frenarlas en ese crecimiento. A las parteras las acusaron y las quemaron vivas, ¿sí? Y las acusaron de brujas. Por eso me gusta un meme que anda por ahí que dice, declaro que si regresa a la Edad Media, yo estoy del lado de las brujas. Que sí, por supuesto, porque no eran brujas, eran curanderas, eran mujeres que sabían, etcétera. Pero bueno, en la niñez, todos los seres humanos tenemos un pensamiento mágico, ¿sí? Y cuando el niño ve a su mamá, que considera una diosa, verla sufrir y llorar, complacer y someterse, rogar y dolerse, permitir y doblegarse ante un hombre que también debía protegerla, a la niña, le provoca una desilusión. Y como no entiende qué pasa, no sabe y no dice, bueno, es que mi mamá es codependiente y mi papá es alcohólico o es adicto o es infiel o es violento. Entonces, ay, es su problema, o sea, así van a estar toda la vida. El niño no lo sabe. Entonces asume que él o la niña asume que ella tiene algo muy malo, que sus papás no son capaces de ocuparse de ella. Más si la niña no tiene una relación cercana con el papá, que es lo que más sucedió, ¿sí? Pues desconfía de sí misma. Dicen que como antes, hoy por fortuna es diferente, pero antes los hombres no se acercaban físicamente a las niñas, no les cambiaban el pañal, no las bañaban, no las cargaban, no les daban mamila, lo que sea, ¿sí? Entonces, la niña no aprendió a que podía gustarle su cuerpo a su papá. No, no de una manera, vamos a decir, sexual, ni mucho menos, pero sí de la manera en que se sintiera amada por su papá. Entonces, no sucedió de esa manera. Por lo tanto, las mujeres somos las que más rechazo tenemos con nuestro cuerpo. Lo que no pasa con los hombres, por ejemplo. Los hombres, la mamá, pues los cuidaba, los bañaba, los no sé qué, y ellos se aceptan más, ¿sí? Un poco por esta situación. Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Con esta problemática familiar, pues no había posibilidad.
Cuando vamos a la vida adulta y a la hora de relacionarnos, se repite lo que vivimos. Como les comentaba, yo vivía o fui acondicionada a ser obediente, a ser leal a alguien incluso que fuera dañino para mí. Yo creía que necesitaba a esa pareja. Yo me quería casar con él. Yo quería hacer lo que todas las mujeres decían que era lo mejor, casarse y tener hijos, ¿sí? Por fortuna no me casé con él y no me casé muchos años después y no tengo hijos. Y no, no creo que mi proyecto de vida sea diferente, ¿sí? Que sea menor o que lo deba menospreciar por eso. Yo me casé hace realmente poco, unos 15 años, yo creo, ¿no? Y desde luego que no tuve hijos porque no quise. Ajá. Entonces, así, no, yo no lo decidí en aquel tiempo. Yo sí sabía en aquel tiempo que no quería tener hijos porque me daba mucho miedo la responsabilidad, pero si los hubiera tenido por decisión de otro, porque yo no estaba empoderada, los hubiera tenido, ¿sí? No por mi decisión, sino porque era decisión de otros o porque la sociedad eso esperaba de mí. En la familia, así, la autonomía está socavada por falta de afirmaciones positivas, desde luego en la familia, especialmente de parte de los padres, y por ende el autoconcepto de las mujeres o de muchas mujeres o de mí como codependiente en aquel tiempo era muy negativo o muy pobre. Yo no creía ser ni inteligente, no creía ser guapa, no creía ser capaz. Yo vivía bajo la sombra de mi mamá y mi familia y mi papá, o después bajo lo que él decía, ¿sí? Porque yo lo puse como jerarquía, como autoridad, por eso le tenía miedo. Ahora, las reglas familiares influyen para que no tengamos esa autonomía y ese empoderamiento. Esas reglas familiares nadie las escribe en ningún lado, pero todos las seguimos casi al pie de la letra, ¿sí? Es decir, son reglas que vienen incluso heredadas. ¿Cuáles son estas? La negación. Aquí no pasa nada. No hables de lo que está pasando. ¿Sí? El no hablar, el silencio. El lema es, como dice ahí, el silencio nos protege, nos ayuda a guardar la imagen familiar, que nadie sepa cómo vivimos. Nos podemos matar aquí adentro, pero no debemos decirlo a nadie más. No se habla de abusos sexuales, por ejemplo, no se habla de lo que está sucediendo, no se pone sobre la mesa la disfuncionalidad de la pareja, no se pone sobre la mesa el enojo de los hijos por cómo los trata el padre, no se habla de eso, o cómo los trata la madre, no se habla de eso. Eso no se dice. Hablamos de los vecinos, hablamos del clima, hablamos de política, de fútbol, de chismes, pero no hablamos de lo realmente importante. Por lo tanto, la niña aprende primero a negarse a sí misma porque está apegada a esa regla de negación, ¿sí? Segundo, aprende a callarse. Y luego le dicen, ¿y por qué no me dijiste que te pasó esto? ¿Y por qué no hablas? ¿Sí? Yo era una niña que me sentaba hasta adelante en la escuela para no tener que hablar con los de atrás. Y aunque supiera lo que el maestro o maestra estaba preguntando, no levantaba la mano porque me daba vergüenza equivocarme, porque pensaba que yo no sabía. Y cuando otros contestaban y decían lo que yo estaba pensando, decía, chin, en la torre, pues ya no me gané el punto, ¿no? Entonces, así. También en las reglas familiares se enseña a no sentir. Esconde tus emociones, porque si no vas a ser débil. Y para empoderarse, uno tiene que ser congruente con sus emociones. Si estoy enojada, lo demuestro. No hago daño a los otros con mi enojo, pero sí se los hago saber como mujer empoderada, porque el enojo además me hace poner límites, ¿sí?
Si estoy enojada, lo digo. Si estoy triste, lo digo. Hoy, desafortunadamente, como que no se acepta mucho la tristeza, ¿sí? Todo el mundo quiere que, no, hombre, échale ganas, ten un día maravilloso. O sea, yo digo, ¿y si no es un día maravilloso? ¿Qué pasaría? ¿Vamos a estar mal? Pues no, ¿verdad? Entonces, así, otra regla familiar, repito, es no sentir. Guarda tus emociones, ¿sí? Porque si lloras demasiado, te van a decir chillona. Si te enojas, te van a decir enojona, amargada, que ya te tienes que casar, que ya te hace falta un novio, ¿sí? Y así, ¿no? También otra regla es la culpa. Es decir, la culpa es la forma más efectiva para controlar y someter. Si queremos que alguien haga lo que nosotros queremos, podemos generar sentimiento de culpa. Y la culpa genera deuda y esa deuda es impagable. Por culpa regalamos, por culpa no ponemos límites, por culpa gastamos más del dinero que debíamos de gastar, por culpa aceptamos, ok, sí, yo te llevo, por culpa sí, ok, yo te presto el coche, por culpa, hay más las mamás, ¿eh? Las mamás y los papás también, pero las mamás son muy culpígenas. Ay, es que pobrecito de mi hijo se quedó solo cuando era niño. Pues sí, pero si no se quedaba solo, tú no ibas a trabajar. ¿Y quién los iba a mantener? ¿Sí? Alguien me dijo hace poco, ay, es que mi hijo fue de guardería. Y yo, pues muy bien, ¿no? Cierto es que no todas las guarderías fueron lo máximo, pero también muchas guarderías les enseñaron a los niños a tener una disciplina, a tener un horario, a aprender reglas, a ir al baño, cosas así, lavarse los dientes, etcétera. Entonces, repito, la culpa solo sirve para manipular, controlar y someter. Y ahí dice un cuadrito que puse, dice, me hicieron creer que yo siempre tengo la culpa de todo. Por eso hasta el día de hoy pido perdón hasta por cosas que no hice. Cuando iniciamos una conversación y decimos, perdón, ¿me puede decir dónde está tal calle? Estamos hablando de que tenemos una culpa no resuelta que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Ay, perdón por equivocarme. No, pues ¿por qué? La equivocación es natural, somos seres imperfectos, ¿sí? Este, ¿Qué otra cosa? Sí, o sea, pedir el permiso de antes de saber, es decir, no por regla educativa, sino como permiso para hablar, ¿sí? Eso habla de culpa, ¿sí? El no poderse comprar cosas, ¿no? Y decir no porque es muy caro, o estar frente a las cosas que nos vamos a comprar, ¿no? Y no porque este vale 1,000 pesos, y cómo yo voy a gastar 1,000 pesos si mi marido, si mi hijo, si mi familia, si mi papá, mi mamá no se gastan eso, ¿sí? La culpa es la que nos hace quedarnos hasta el último, comernos lo que queda, ¿sí? No ir al médico de manera inmediata, no ir al sacar los estudios de laboratorio porque se gasta, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas. Bien, otra regla de, de las familias disfuncionales es el perfeccionismo. Tienes que ser perfecto para reivindicar a la familia. Si tú sacas dieces, los papás vamos a ser muy orgullosos porque nos vamos a ver como los artífices de ese 10, ¿sí? Si tú te portas bien y eres un buen niño y no haces desmanes y eres una buena adolescente y luego te casas y tienes hijos y demás, vas a hacer que nuestra familia se vea bien, ¿sí? Entonces tienes que ser perfecta. No hables, no sientas, no digas, no te rebeles, no pasa nada, cállate, tómate toda la sopa, saca buenas calificaciones, siéntate bien, no pongas los codos en la mesa, no hables de cosas, no digas que fuiste abusada sexualmente, ¿sí? Porque si no, se rompe la perfección de la familia. El control también es una regla que la tiene uno de los integrantes de la familia o varios, ¿no? Y el control anula a los demás e impide que se vayan
más bien no impide, sino genera que se vayan obstaculizando la autonomía y el empoderamiento, ¿sí? Ahí hay también un cuadrito que dice, prefiero vivir mi vida reconociendo que no soy perfecto, en lugar de vivir mi vida pretendiendo ser alguien que no soy, porque eso es lo que pide el perfeccionismo, ¿sí? Que seas como robot. Otra regla es la incertidumbre. Todo puede cambiar de un momento a otro. Ya vamos a la fiesta, ya vamos al parque felices y resulta que la mamá se le ocurre olvidársele las llaves y el papá se pone loco, grita, pega, violenta, los mete, ahora no vamos a ningún lado. Es la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Vivir en una familia disfuncional, desde luego, no nos va a permitir desarrollar autoestima para poder ser autónomas ni empoderadas. Y se parece, según algún autor que se llama John Bradshaw, a los campos de concentración, ¿sí? En Auschwitz o en los otros lugares, donde no sabían los judíos si iban a vivir o no, si les iban a dar de comer, si los iban a llevar a bañar o a una cámara de gases. No sabían. Era una incertidumbre terrible. Lo mismo se vive en una familia donde hay alcoholismo, drogadicción, violencia, abuso sexual, fraudes, neurosis, celotipia, obsesión por la limpieza, obsesión por el orden, compulsión por el trabajo, por el juego, etcétera. Por las mentiras, por el chisme. Ajá. Y otra regla es la lealtad. Tienes que quedarte con nosotros, tienes que amarnos aunque te destruyamos, porque somos tu familia, ¿sí? O sea, no importa que tu papá te haya abusado, finalmente es tu papá. No importa que tu mamá te ponga una zapatería diaria, tienes que amarla y el 10 de mayo regalarle algo porque es tu mamá. No le contestes feo porque es tu papá, no le contestes feo porque es tu mamá. Tienes que ser leal a esa toxicidad. ¿Ven por qué a veces no podemos dejar a la pareja? No podemos tomar nuestro poder y decir, ahí te ves, porque viene o venimos de estas reglas donde existe este tipo de comportamientos, de ser leales. ¿Sí? Estas reglas crean vergüenza y alguien con vergüenza no va a decidir sobre sí misma, ¿sí? Una gran vergüenza porque no pude callarme, porque no pude seguir todas estas reglas, ¿sí? Eh, Al no hacerlo, los integrantes del clan se sienten malas personas, traidores, incompetentes, etcétera, ¿sí? Con estas ideas, desde luego que la autonomía no se da. Porque si alguien dice, ¿saben qué? Me voy a ir, ya no aguanto esta familia, lo que sea, y me voy a independizar, el sistema hace lo necesario para que esa persona muchas veces se regrese, ¿sí? Es decir, le hablan porque hay problemas, se enferman, se pelean, no tienen dinero, lo que sea, y aquella persona que anda por allá como satélite tratando de vivir su vida está enganchada de ching, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? No es que mi papá la maltrata, no es que, o sea, ¿cómo va a ser autónoma si el sistema la atrae? Si además, como es codependiente, desde luego que la jala el control y la necesidad de ser heroína. La vergüenza lleva a la niña a desarrollar un yo falso, ¿sí? Donde tiene que complacer, ser obediente, hacer caso omiso de sus gustos, sus placeres, ¿sí? Para las niñas esto es peor porque además se les etiqueta de débiles, demasiado sensibles, princesas, muñequitas de azúcar, incapaces de resolver, sin inteligencia. Se les dice o se nos dice víctimas de las hormonas. Ay, es que ya estás en tus días. Ay, es que no te ha bajado. Ay, es que ya estás en la menopausia. Todo se cataloga como parte de las neuronas, no es cierto, perdón, de las hormonas. ¿Sí? Lo que deteriora, por supuesto, la imagen propia y luego pues nos cuesta trabajo construir nuestra autonomía y tener nuestro proceso de empoderamiento.
El empoderamiento es la fuerza, es confianza en sí misma, en los logros que a lo largo de la vida hemos tenido. Conlleva conocer nuestro valor, nuestras habilidades, nuestros talentos. Ahorita que dije talentos, les recomiendo y creo que a lo mejor ya la vieron, una película que se llama Talentos Ocultos, está en Netflix, justo de mujeres que eran científicas, eran muy inteligentes y además eran de raza negra y trabajaban en la NASA, pero se la vieron terrible, ¿sí? Porque desde luego no eran para nada, ¿verdad? Reconocidas. Entonces, bueno, talentos, lo que tenemos que reconocer para empoderarnos también, lo que aportamos a cualquier relación. Fíjense que creo que culturalmente nos enseñaron a que los hombres eligen a las mujeres, ¿sí? Siempre los chistes estos de que ya se van a casar y el hombre, ay, ya se amoló, ¿sí? O de que los chistes de, ay, pues es que te dije que dijeras que no desde el principio. Y yo digo, no es cierto. Biológicamente, y eso también está comprobado en estudios, la mujer es la que elige al hombre para poder tener hijos. La mujer es la que está dotada como para ver el prototipo con quién puede tener una relación, tener hijos para perpetuar la especie. Eso es desde la parte más primitiva de nuestro cerebro. Entonces, no es cierto que ellos nos elijan. Nosotros actuamos como si de verdad, ajá, fueran ellos los que deciden si quieren o no estar con nosotros. ¿Dónde se ve esto? Pues en frases como, ay, es que todos los hombres son iguales. Lo único que quieren es acostarse con uno. Y pues la verdad, uno también que, bueno, así, ¿no? O sea, las mujeres también quieren acostarse con ellos, ¿no? Yo le di todo, pues ¿para qué le das todo, verdad? Te vas a quedar vacía. Los hombres, todos los hombres son iguales. Me acuerdo que mi hermano, bien simpático, decía, no es cierto, habemos unos peores, ¿no? Entonces, así, todas estas ideas los colocan a ellos en los empoderados y a las mujeres en las pobres víctimas, ¿sí? Que están esperando que un hombre las saque, que un príncipe azul se las lleve a otro castillo y las haga felices, ¿no? En suma, el empoderamiento se trata de ir manifestando el yo real. Ese yo real es la parte del ser que siente, se enoja, que no quiere, que no desea complacer, que no tiene miedo, que actúa a pesar del miedo, si es que lo tuviera, decide, se arriesga, no permite, reconoce, se valida, se valora, se defiende, no controla porque confía en ella y en otros, se sabe digna de ser amada y por lo tanto respetada. En fin, es una mujer autónoma y empoderada. ¿Ok? El yo falso dice, en las relaciones de pareja, dice, yo te amo. El yo real, el que está atrás del yo falso, dice, no te amo. Más bien no sé qué hacer con mi vida. Te odio y estoy fingiendo amarte. También te destruyo. ¿Sí? Eso era lo que yo decía, porque yo no amaba a aquel hombre. ¿Sí? Hasta guapo llegué a verlo. Y años después dije, pero ¿de dónde saqué que era guapo? Válgame Dios, ¿sí? Lo que pasa es que yo estaba muy necesitada. Yo quería que alguien se hiciera cargo de mi vida, qué empoderamiento ni qué autonomía, o sea, que se case, que él dirija, porque él tenía su departamento. Entonces yo dije, no, bueno, pues aquí vivimos, ya la hice, ¿no? Toda mi vida, digo, hoy lo pienso, creo que en aquel momento era pues toda mi vida, no voy a tener que hacer nada, ¿verdad? Para tener mis propias cosas, porque él ya las va a tener y las va a compartir conmigo. Sí, no es cierto. Yo tuve que aprender a divertirme, a descansar, a llevarme de vacaciones, a comprar mis cosas, ¿sí? A tener mis patrimonio, ¿sí? Entonces yo no quería a esa persona, yo quería lo que él me podía dar. No era un hombre rico, pero él tenía dos o tres cosas más que yo. ¿Qué otra cosa puede decir el yo falso? No voy a poder cuando estamos ante un reto. Y el yo real dice, sí puedo, siempre lo he hecho, pero no quiero la responsabilidad.
vivir sola. Empoderarse puede ser vivir sola, divorciarse, cambiar de trabajo, dejar al amante, salirse de su casa, dejar de vivir con su papá, con su mamá, ponerle un alto a sus hermanos, lo que sea, o a su jefe. Todo eso implica responsabilidad y eso es lo que a veces no queremos. Por eso decimos no puedo, por eso nos mostramos como faltas de ese empoderamiento. Según la ONU, hay 7 principios del empoderamiento femenino para lograr este tipo de cosas. ¿Se dejó de escuchar, compañeras? Sí, Sí, se quedó congelada. Sí, yo creo que se le fue el internet. Ok, sí. vamos a esperar unos segunditos. Comenta que la sacó y va a volver a entrar, ya está conectando. Sí, gracias, Gaby. Ya, ahí estás, Mar. Ya te. Nada más que tienes cerrado el micro. Una disculpa, sucede como que se quiso ir la luz y eso hizo al traste con todo. Pero bueno, les estaba diciendo que esos principios son tratar de promover desde luego la igualdad en hombres y mujeres, que los hombres y mujeres tengan el mismo trato en el trabajo, etcétera, velar por la salud de toda la sociedad, promover la educación, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, promover la igualdad y déjenme ver aquí, evaluar y difundir los progresos logrados. Eso desde la ONU, es decir, fíjense cómo es importante el empoderamiento que a nivel global muchas instituciones, muchas organizaciones están trabajando por eso. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, en nuestra sociedad, la situación de las mujeres hoy es diferente. Hay un poco más de defensa en las leyes, hay un poco más de información, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de la parte psicológica, ¿cómo podemos empoderarnos? Bueno, tenemos que reconocernos quiénes somos, qué cualidades y defectos tenemos, ¿sí? Tenemos que asumir la responsabilidad sobre nuestra vida. Si no asumimos eso, no podemos decir ni que somos independientes, ni que somos autónomas, ni que somos empoderadas, ni nada. Hay que hacerse cargo de su economía, de su emocionalidad. La responsabilidad emocional la están cubriendo, por ejemplo, o la cubrimos cuando vamos al grupo, a la terapia, al taller, leemos libros, hablamos con el padrino, con la madrina, hablamos con la terapeuta, hacemos lo que tenemos que hacer, escribimos, nos grabamos, leemos, ¿sí?
Nos estamos haciendo cargo de nuestra emocionalidad. También nos tenemos que hacer cargo de nuestra salud, de nuestra sexualidad. Ejercer la sexualidad no tiene nada de malo. ¿Dónde está el problema? Cuando no nos cuidamos, cuando no nos sentimos cómodas, cuando decimos que sí y no queremos realmente tener una relación sexual, cuando eh, hay alguien que no es leal con nosotros, de quien no tenemos la exclusividad sexual, ¿sí? Porque él o ella no lo ha decidido, pero nosotros sí somos exclusivos, entonces ahí es donde no somos responsables. Y de todas las actividades, y debemos de dejar de ser responsables de la vida de los demás, porque eso es ser metiche en la vida que no nos corresponde, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos hacer? La aceptación de nosotras, desde nuestro cuerpo. Así como es nuestro cuerpo, así es. Hay cosas que se pueden cambiar con ejercicio, alimentación, con tomarse suplementos, colágeno, ponerse cremas, lo que sea, o incluso si alguien tiene la capacidad económica, pues hacerse algún arreglito. Pero en el fondo aceptar el cuerpo, el color de piel, la forma de hablar, nuestros ojos, nuestras piernas, nuestra boca, lo que sea, ¿sí? También aceptarnos como actuamos, ¿sí? Porque si no nos aceptamos, vamos a desarrollar otra vez el yo falso de cómo quieres que sea. Ah, pues que sea de esta manera, con la pareja me comporto de una manera, con los amigos de otra, en el trabajo de otra y con la familia de otra. ¿Qué más hay que tener? Hay que tener disposición al cambio, ¿sí? Es decir, reconocer, estamos equivocadas, hicimos algo mal, debemos de cambiar. También tener capacidad y voluntad de poner límites, ¿sí? Sí podemos poner límites, pero a veces no queremos porque tenemos una ganancia secundaria, porque nos da miedo, porque lo que sea. Entonces, hay que poner límites para poder empoderarse. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Evitar el control, ¿sí? El control solo encierra un gran egoísmo. Yo quiero saber qué haces, yo quiero que tú hagas lo que yo creo que está bien, porque no quiero sentir feo cuando te pase algo o cuando salgas de mi control. Ajá. Reconocer los errores y las equivocaciones y no pensarlas como grandes defectos, sino como parte de la naturaleza de una persona. Todos nos equivocamos, todos tuvimos errores, todos dijimos las cosas mal, todos tuvimos momentos de enojo y arrebato, todos. Entonces, es parte. ¿Qué sucede o qué nos ayudaría? Pedir disculpas, reconocer qué pasó, asumir que va a haber consecuencias, etcétera. ¿Qué otra cosa sirve para el empoderamiento? El amor propio, ponerse en primer lugar, ¿sí? No estar complaciendo a los demás o ayudándoles. Para ayudar a otros se necesitan tres cosas que se cumplan. Primero, que el otro nos lo pida. Segundo, que yo pueda. Y tercero, que yo quiera. ¿Sí? Alguien me puede pedir, oye, Marisela, ¿me das un aventón? Ya me lo pidió. Yo digo, pues sí puedo porque voy para allá, pero no quiero porque no quiero la compañía de esta persona, ¿sí? Entonces ahí digo, no, no puedo, en otra ocasión, ¿sí? Me pongo en primer lugar porque si no voy incómoda, ni manejo bien, estoy enojada, termino diciendo cómo es posible que le haya yo dado el aventón, etcétera, ¿sí? Entonces, así. Luego, desarrollar el yo real del que ya habíamos hablado, ¿sí? Esto va a ayudar a que lleguemos a la intimidad emocional, digo a la intimidad, no, a la inteligencia emocional, que significa que vamos a decir, pensar y sentir de manera congruente, en el tiempo adecuado, con la persona adecuada, en la circunstancia adecuada, de la manera adecuada, todo congruente, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a tener esa capacidad de empoderamiento, ¿sí? Vamos a poder autorregular nuestras emociones, vamos a observar los comportamientos de otros sin juicios, vamos a poder poner límites,
Vamos a estar dispuestas a enfrentar consecuencias, a reconocer nuestros logros, a ponernos a salvo de personas, aunque sean nuestros familiares. Dicen, el árbol genealógico es un árbol y se puede podar, ¿sí? O sea, si mi mamá me hizo mucho daño y no quiero, igual la podemos dejar de ver, igual el papá, los hermanos, los primos, los abuelos, etcétera. ¿Qué otra cosa debemos hacer para empoderarnos? Descansar, divertirnos, buscar ayuda cuando la necesitemos, ser empáticas, ser sororas con otras mujeres, ¿sí? Apoyar a otras mujeres. Estamos en una situación en donde también de nosotras depende que otras salgan adelante. Me gusta mucho esto de, es que si no puede, si una no puede, antes era así, si no puede, pues es su problema, ¿no? Ahora, si no puede, pues entre todas la ayudamos, entre todas la empujamos, entre todas la validamos, ¿ok? Y desde luego trabajar en el crecimiento propio. Eh, algunas frases nada más, ya no las pudieron ver, pero algunas frases que encontré son los hombres, sus derechos y nada más, las mujeres, sus derechos y nada menos, ¿sí? Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Otro que dice, no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Muchas gracias. Eso es lo que yo les puedo contar. Espero haber podido pues, ayudar y poner mi granito de arena y muchas gracias. Muchas gracias, Marisela. De buena voluntad, compañeras, quienes puedan abrir su micrófono, si no para, ponemos por ahí un emoji para Marisela. Muchísimas gracias, Mar, por tu compartir, muchas gracias por tu servicio. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. De buena voluntad, compañeras, pueden poner aquí sus preguntas. Aquí Elenita me va a apoyar a leerlas. Y si no, Eh, levantar eh, sus manitas para quien desea hacer preguntas. yo. Adelante, Tete, de buena voluntad. Ay, qué bueno. Ay, Cerraste tu micrófono, Tete. Ahí sí. estás. Sí, ya, es que no sé manejar esto, compañeritas. Bendito sea Dios que estoy aquí. Soy TT, soy alcohólica y codependiente en recuperación. Bueno, a mí me pareció buenísima todo lo que dijo. Todo. Una de las cosas que, compañeras, que a mí me, me hacen todavía me causan bastante ansiedad, bastante tristeza, bastante, es que mucha gente, ya quitemos a los compañeros de AA, quitemos a las, no sé, a las familias, a mis familias allegadas, pero mucha gente me ha dicho, Tete, tú has podido vivir y levantar tu casa porque esta casa se está vendiendo y había que hacerle muchas cosas, las básicas. Estaba, bueno, y entonces yo todo eso lo he ido haciendo sola, midiéndome en mis gastos, administrándome y hago muchas cosas. Hoy fui a 6 lugares mínimo y todo lo resolví. Entonces, mucha gente me dice, Tete, tú eres capaz de hacer muchas cosas sola. Y yo, para mi compañero, para mi esposo, soy, haga de cuenta, una persona que no he hecho nada en la vida, no, de qué puedo hablar que yo he hecho que valga la pena en la vida. Si yo le digo, mira, ya mandé a arreglar esto, pero pues es tanto. No, pues no hacía falta, yo no sé por qué te preocupaste, o sea, siempre es el irme para atrás, el mandarme hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, la verdad, compañeras, yo estoy luchando para que el amarme a mí misma incluya eso, que yo he sido capaz verdaderamente de hacer muchas cosas sin la presencia de él, porque además casi ya no quiere venir a la casa.
Entonces, él tiene un negocio en Veracruz y qué bueno que está allá, porque aquí era pura violencia verbal. O sea, él no dice picardías, pero es muy irónico. Entonces, qué bueno que está allá. Todavía no nos divorciamos. Yo me iré a un departamentito en cuanto venda la casa, que afortunadamente está a mi nombre, y estamos casados por separación de bienes. eh, y él no está de acuerdo porque se va a quedar sin la casa. Pero él tiene un negocio muy grande y que le rinde para él y todo. Pero, compañeras, he sido una persona totalmente codependiente. Muchos doctores, voy a ser muy breve, muchos doctores hace como 15 años me empezaron a decir, si usted continúa viviendo como vive, se va a enfermar y va a estar peor todavía. Tiene que tomar una decisión, Tete. Y bueno, las cosas se fueron dando de tal manera que vivimos propiamente ahorita separados. Él allá en Veracruz y yo acá. Hoy está en México. Vino como 3, 4 días y hace como 3, 4 días. Y todo el día, bueno, él se va, que porque tiene cosas que hacer. Pero si yo le pido algo, oye, ayúdame con esto, mira, vamos a arrimar esto, vamos a esto. No, no puedo, no puedo, no puedo. Y todo quieres que te hagan, Tere. O sea, y yo digo, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia. Y ahorita, pues me dices que hay que vivir, aprender a vivir sola, hay que aprender a quererse, a valorarse. A mí me falta mucho de eso, porque soy codependiente totalmente, totalmente. Aunque mañana tengo una sorpresa increíble de mis hijas que están alejadas de mí, pero hay una que está un poquito más cercana. Y bueno, me organizó una comida mañana que cumplo 73 años y eso se me hace muy valioso. Ujú. Entonces, eso es lo único que quiero compartir Ok, para que no me explayo mucho. gracias y Gracias, felicidades. Gracias. gracias, Tete. Muy bien. Elenita, ¿tenemos preguntas en el chat que nos puedas apoyar? Hola, hola. Sí, Hola, buenas hola. tardes. No veo ninguna Oh, o no las. En el chat todavía no hay. normal, ¿verdad? Parece que todavía no hay. Ok, muchas gracias, Elenita. Marcela, adelante de buena voluntad con tu pregunta. Muchas gracias. Compañeras, buenas noches. Mi nombre es Marcela y soy codependiente. Marisela, muchas gracias por tu compartimiento. Creo que me ha aportado mucha luz en cuanto a el avance que he tenido gracias a estar en la fraternidad y también lo que me hace falta trabajar y también dudas que necesito resolver. Y en ese afán de resolver dudas, te quiero preguntar dos cosas. Una, ¿cómo puedo reconocer? De repente mi interior me dice que, que muy seguramente yo tengo una culpa de haber nacido. Esa es una. ¿Cómo puedo reconocer esa culpa? Y la otra, brevemente, te voy a comentar algo. Hace no mucho tiempo decidí que yo iba a dar un salto de fe. Decidí que yo iba a dejar a los terapeutas y que me iba a enfocar en el programa, porque me di cuenta que lo que yo necesito hacer es creerle a mi poder superior. Yo creo en él, pero a mí me cuesta trabajo creerle. O sea, decirle, sí, tú te encargas de mi vida, mangos, me cuesta un chingo de trabajo. Entonces, en ese afán de que algo me decía y mi interior también me daba esa certeza de que ese era el paso a seguir, lo hice, decliné una terapia que iba a iniciar y me he enfocado como más en el programa. Tengo la certeza de que en el programa es donde yo voy a encontrar las respuestas y la sanación que me hace falta, porque he estado por 20 años en terapia. Entonces, yo te quise decir esto porque a raíz de esto
Una terapeuta me dijo, Marce, tú tienes estrés postraumático y necesitas tomar una terapia específica para eso, ¿no? X, Y o Z tampoco tengo como los medios económicos ya para estar pagando. Mis finanzas las tengo que sanar, son bastante malas, aunque también no me muero de hambre y lo agradezco mucho, pero yo no duermo, de verdad yo no duermo. O sea, me paro todos los días, no puedo dormir más de 6 horas. Yo pienso que va por el tema o sobre la línea de estrés postraumático, cómo lo puedo ir trabajando con las herramientas del programa. Gracias. Ok, gracias. Mira, A ti. la culpa por haber nacido, pues es una situación estéril, porque ya naciste, ¿sí? Mm. Es una situación o es una emoción, un sentimiento que no te corresponde a ti. Si tuviste ¿Qué? culpa porque te dijeron que tu mamá trabajó mucho, que entonces que se iba a morir, que estaba enferma, que fue un embarazo de alto riesgo, que fueron muy pobres y que como enseña la educación tradicional esto de me quité el pan de la boca, eso es generar culpa. Me quité el pan de la boca para dártelo, ¿sí? Eso genera una enorme culpa. Yo hace mucho tiempo pensé, Chihuahua, pues era su obligación, no me estaba haciendo ningún favor porque yo era una niña y hasta antes de los 12 años no me podía valer por mí misma. Después tampoco, ¿no? Pero me refiero a que hasta los 16 trabajé y demás. Ujú, Entonces, revisa todo lo que corresponde a esas ideas culpígenas, ¿sí? ujú. ¿De dónde vienen? Ay, es que el embarazo, mira, hasta este tipo de comentarios que hacen las mamás del embarazo, me tiró el cabello, me quedé sin dientes. Alguien escuché que decía, a partir del embarazo soy diabética. Ujú. Eso el niño no entiende, la niña no sabe. Y entonces dice, ay, pobre de mi mami, mejor yo no hubiera nacido. Entonces hay que revisar eso. Hay que escribir sobre la culpa, lo que sientes y para qué te sirve. Haber nacido, pues ya lo hiciste, ¿sí? Y eso viene también de una decisión no solo de tu mamá, sino de un poder superior, que dijo, necesito que esta chica llegue a este planeta porque tiene una misión, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, la recuperación es integral, Marce, ¿sí? Eh, Tengo mucho tiempo en esto, más de 20 años, y entiendo que la recuperación es mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Cierto es que los grupos son maravillosos, a mí me salvaron la vida. Sin embargo, hubo un momento en que tuve que atender mi mente también de otra manera y atender mi cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque el programa es maravilloso, ¿sí? A través de los pasos, sobre todo el 1, 2 y 3 que te llevan a la derrota. O sea, ¿cuál es la derrota? Pues ya nací, ¿no? O sea, no es mi asunto, no es mi responsabilidad. El sano juicio es, por favor, no te estés latigando por Flagelando. algo, flagelando por algo que no estaba en tus manos, ¿sí? Y la tercera, pon tu vida y tu voluntad en manos de un poder superior, siempre resulta mejor. Decía Lupita Tolentino, que fue una de las fundadoras del grupo donde yo estuve, que desafortunadamente murió hace poco, decía, somos diosesitas de nuestro propio universo. Quitamos a Dios y le decimos, tú no puedes, hazte un lado, yo controlo, ¿sí? Entonces, no, hay que regresar a quien debe dirigir esta vida, ¿no? Entonces, repito, es mente, cuerpo y espíritu. Si tú estás atendiendo con el grupo, estás desarrollando la parte mental y la parte espiritual, ¿sí? Porque también eso es importante. Em, Como decíamos, el empoderamiento se da en grupo, ¿sí? O sea, si de todas somos o estamos creciendo. Pero sí hay que atender el cuerpo en ese sentido. Si no estás durmiendo, tienes que buscar
pues alguna cuestión, si no quieres de otra manera, alguna cuestión natural que te permita dormir. ¿Por qué? Porque si no estás en el equilibrio, sobre todo de dormir, hagas lo que hagas, no va a haber como que un avance importante en la recuperación. ¿Te puedo Comer, interrumpir? descansar, sí, Fíjate que en relación a eso que tú dices, lo estoy atendiendo y me sucede ok. algo curioso. Me sucede Ujú, algo curioso. Yo fui a este tema de medicina funcional ujú, porque quería ver como otro tema y bueno, ahí salió que cuando me hacen como la historia clínica, me dice la doctora, le platiqué que estoy en un grupo, o sea, le platiqué, ¿no? Todo. Y le dije, me intenté suicidar, ta, 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 ta. Y me dijo, te hace falta tomar GABA. Me lo dio, ¿no? Curiosamente, mi cuerpo de alguna manera lo está rechazando. Me generó dolor de cabeza, me generó somnolencia. Obviamente le dije y me dijo, vamos a suspenderlo hasta que otra vez te estabilices y volvemos a retomar para que te diga cómo lo hacemos, ¿no? claro, claro. Tengo por experiencia de hace muchísimos años y por largos periodos, la experiencia de me saboteo yo cuando estoy haciendo todo ese tipo de mejoras. Mm, Honestamente, lo que cuando yo empecé a sentir, lo que yo pensé cuando empecé a tener esas reacciones, dije, mi cuerpo está saboteando, mi cuerpo es sano, yo tengo un cuerpo sano, pero cada vez que yo voy a hacer algo en pro de mejora, una mejora significativa, algo pasa y lo saboteo. Yo sé que esto es emocional y Eso estoy se llama convencida. depresión, perdón que te interrumpa, eso se Ujú, llama depresión, ¿sí? ujú, Y para recuperarse de la depresión y de esta parte de no poder dormir, hay que equilibrar la bioquímica y eso no sucede en una semana, 15 días, ni siquiera en un mes. Es un tratamiento largo, a veces de hasta un año, en donde al principio, 3, 4 meses, no se siente nada, yo sigo igual, me sigue dando no sé qué, poco a poco el cuerpo se va recuperando. Los medicamentos, ujú, las cuestiones naturales, como cualquiera otro, tienen que vivir un proceso de adaptación en nuestro cuerpo. No se adaptan a la primera. Y más en la ujú, cuestión que tiene que ver con la parte cerebral, ¿sí? Por eso ujú. los médicos dan a veces una cuestión, luego otro antidepresivo, no funcionó, luego el otro, luego hasta que le atinan al que sí es. Y luego además hay que esperar el proceso de adaptación del cerebro. No Ok. es sencillo, desafortunadamente, requiere un tiempo largo. Y sé que no es Ujú, fácil, pero hay que desarrollar paciencia, ujú. confianza, la espiritualidad, atender cuerpo, mente y espíritu. ¿Ok, Marcel? Muchas gracias. Suerte. Ujú, gracias. De nada. Muchas gracias, Mari. Mari J, adelante de buena voluntad con tu pregunta. Gracias. Pues antes que nada quiero agradecerte por el tema, muchísimas gracias. Me surgen muchas dudas, pero como solo tengo una, voy a redondearla a dos. Perdón, compañeras. Eh, em, Me gustaría que me repitieras cuál es la palabra que utilizaste, porque dijiste la recuperación es, pero no alcancé a anotar cuando dices mente, cuerpo y espíritu. ¿Cuál es Ujú. la La palabra? recuperación es integral. Se integra por varios factores, Ok, mente, cuerpo y espíritu principalmente. Ujú. ok. Eso me había faltado agregarlo. Y la pregunta, así voy a hacerla concreta, no voy a hacer las dos para no quitar tanto tiempo, es, yo hablo desde mi experiencia como mamá, llegó a un programa pues ya cuando mis hijos son un poco grandes y entonces pues ya repetí patrones, ya eduqué como Dios me dio a entender y entonces pues ya en programa, haciendo este cuarto y quinto, me doy cuenta de todo el daño inconscientemente que le he causado a esos hijos y a través de, pues de este inventario surge en mí mucha culpa.
porque además tengo varón y tengo mujer y entonces al varón lo eduqué de una manera, pero me di cuenta como que en mi caso la agresión ni física ni verbal era lo correcto, y entonces a la chica es como completamente me fui al otro extremo y pues también es violencia. Entonces mi pregunta es, eh, si tienes alguna sugerencia, alguna herramienta, alguna actividad en la que me permita a mí como ir soltando esa culpa, porque ya llevo algunas 24 horas y de repente noto así como que otra vez esa culpa viene y entonces sigo educando de esta manera. Entonces la pregunta concreta sería es, ¿qué me puede ayudar a mí para decir, ok, acuérdate, ya pasó, es ahora? Y Ujú. si esta culpa en determinado momento desaparece o se va a quedar conmigo el resto de la vida. No, Gracias. sí, gracias a Dios desaparece, ¿sí? Ahí uno se tiene que aplicar mucho al segundo paso, bueno, a todos pues, pero el segundo paso que habla del sano juicio, ¿sí? Y los pasos 8 y 9 que son de la reparación, ¿sí? O sea, voy a reparar. Pero para que la culpa deje de existir, hay que cambiarla, hay que cambiar el pensamiento 180 grados. La culpa se cambia por responsabilidad, ¿sí? Ya los hice picadillo, pero ¿qué creen? Estoy tomando responsabilidad para cambiar, para ya no tratarlos así, para entender por qué actué de esa manera. Les voy a través de mi recuperación, les estoy dando incluso información diferente. Yo veo a mis sobrinos, que amo a mis 9 sobrinos, que tienen información que escucharon de mí. Y luego la andan ahí sacando, no, es que el sistema familiar y yo así como, ¿y estos qué les pasa? Han oído toda la vida de esto, ¿sí? Entonces tú a través de tu recuperación les estás llevando a tus hijos información de manera directa o indirecta. De esa manera te estás haciendo responsable. Ahora, fíjate, hace poco, dos asuntos. Uno, un hombre de 45 le anda reclamando a su mamá, ¿por qué me diste ese padre? ¿Por qué elegiste ese padre? Y la señora llora como una Magdalena, así de, mándalo al diablo, pues ¿cómo es posible que a los 45 ande reclamando eso, no? Y hay otra chica que también anda en esa reclamadera, pero a los dos, los papás les dejaron a una un terreno y a otro un departamento, ¿sí? Entonces yo le decía, pues si ya le hicieron un daño, ya le repararon, ya están, ya repararon, ¿sí? Igual así. ¿Cómo o qué les has dado de positivo que ha servido incluso para reparar? Los has cuidado, siguen vivos desde que nacieron, eso significa que hiciste buen trabajo, ¿sí? Les das de comer, les das un techo, seguramente son chiquitos o adolescentes, lo que sea, ¿cuántos años tienen? 24 y 19. Ay, son unos bebés de 24 y 19, ya pueden ellos solitos, ¿sí? Ya les diste techo desde los 18 a los 24. Al de 19 un año, seguramente fueron a la escuela, les compraste útiles, los atendiste, los bañaste, los peinaste, sigues haciendo cosas por ellos. Eso también es reparar, ¿sí? Claro, cuando tú trabajes con tu madrina el octavo y noveno paso, vas a saber o vas a poder hacer reparaciones más específicas. Y es ahí donde se libera totalmente la culpa, ¿sí? ¿Sí? Y siempre, si sientes culpa, pasa la responsabilidad. Sí, lo hice, pero hoy soy responsable de esto, ¿sí? O sí sufrieron, pero en conjunto con un papá, porque también tiene que aparecer en la escena la otra parte. No solamente es responsabilidad tuya, también hay un papá que algo no cumplió, algo no hizo, algo no dio, algo de alguna manera participó. ¿Ok? Espero que te Ok. ayude. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Una última pregunta, Marianita, para cerrar. Adelante de buena voluntad. Gracias, muchas gracias.
Pues voy a ir directo a mi pregunta, con mucho agradecimiento por todo lo que he escuchado y se ha compartido. Y en esta parte de la responsabilidad, me siento consciente de muchas de las áreas en donde de repente me quedo corta, es en ese autocuidado básico, el básico y elemental que hablan por todos lados de las horas de sueño, la alimentación y el ejercicio. Y me parece que no nada más soy yo, lo veo en gran parte de pues de mi sociedad alrededor. Un problema es justamente como la alimentación y este círculo vicioso en el que caigo comiendo cosas que no son nutritivas, pero que de alguna manera satisfacen el gustito. Y vuelvo a entrar en este círculo de la culpa o dejarme para mañana mi rutina de ejercicios y vuelvo a entrar al círculo de la culpa. Entonces, me ayuda mucho saber que con esta responsabilidad cambio el ciclo de la culpa. ¿Y qué más puedo hacer al respecto de esos básicos tan importantes? Tomar conciencia, ¿sí? Mi papá es diabético y durante muchos años no se cuidó, pero un día de pronto, como mi hermano ya le enseñó a usar un poco la computadora, en primera ve todo lo que encuentra en YouTube y tiene 80 años. Pero empezó a ver videos respecto a la diabetes. Lleva poco tiempo, desafortunadamente, ¿no? Pero lleva como un año que él solito ya sabe lo que no debe comer. Ya no cuesta trabajo de, Maifa, por favor, cómete las verduras, tómate la pastilla. Ya no. Él solito va haciendo cosas. Gracias a Dios todavía se vale para hacer muchas de sus cosas. Entonces, que yo observaba y decía, es que mi papá tomó conciencia, porque vio un video que el azúcar entra a la sangre y que entonces, y que el hígado y que quién sabe qué, y entonces entiende, con razón me duelen las piernas, con razón tal cosa. Entonces, ¿qué hizo? Tomó conciencia. Y yo lo observo y digo, pues tengo que seguir su ejemplo. Debo de tomar esa conciencia. ¿Para qué me sirve el ejercicio? ¿Cuáles son los beneficios? Sí me da flojera, sí, por supuesto. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la recompensa ya que lo hice? Pues me voy a sentir muy bien. Para la procrastinación hay un método que se dice que ha funcionado. Todo es cuestión de una de las cosas que yo decía que ayuda al empoderamiento es la capacidad volitiva, que es la voluntad de querer evolucionar del punto donde estamos. Entonces, este método dice que hay que hacer las cosas durante 2 minutos, porque en 2 minutos el cuerpo se empieza a acostumbrar y luego se quiere seguir, ¿no? Dice, bueno, pues me sigo, ¿no? Si de plano no puedes, haz los 2 minutos y ya. Pero reconócete esos 2 minutos. Ay, qué buena onda, hice 2. Bueno, mañana hago 3. ¿Sí? Y además empezar por tareas más fáciles. ¿Sí? A mí me encantó que encontré unos videos donde el ejercicio se hace sentado. Y eso lo he estado haciendo. ¿Sí? Porque me parece más fácil. Entonces, así, empezar por tareas más fáciles y empezar a hacer las cosas durante 2 minutos. Así, con cronómetro, pones el celular, 2 minutos, lavotrastes, ¿no? No sé, alguna otra actividad. Ya se terminaron los 2 minutos, tengo ganas de seguir, sí, pues le sigo, ¿no? Y a lo mejor termino la actividad, pero si no quiero, nada más hago los 2 minutos y mañana le subo otro y así. Esperemos que eso pueda ayudarte, ¿ok? Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Marisela, por tu compartir. Bueno, pues hasta aquí detengo la grabación.